Hola, buenas tardes nuestros queridos radioescuchas. Recuerden que este es su programa Mi Consultorio en Inmaculada FM. Nos están escuchando en los 100.7 la frecuencia modulada, la voz oficial de nuestra diócesis de Colón, Cunayala, Inmaculada FM, la voz que te cubre. Como todos los viernes, pues tenemos su programa Mi Consultorio en Inmaculada FM. Como siempre, pues nos toca visitar un consultorio diferente. Hoy vamos a visitar el consultorio de salud ocupacional. Vamos a ver un poco qué es esto de la salud ocupacional. Tendremos de invitado al doctor Santos Chávez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bueno, bastante contento de esta invitación realizada, ¿no? Y bueno, tratar de transmitirles a los oyentes un poco el conocimiento que le podamos brindar en esta tarde, ¿no? Sí, y como todos los viernes, pues vamos a empezar con una oración. Este año pues hemos querido hacer cada viernes el recorrido del jubileo que nos invitó el Papa, iba a decir Juan Pablo II, el Papa Francisco, y lo está llevando a cabo pues su santidad el Papa León XIV. Un Papa nos invitó, otro Papa nos recibe, pero bueno, así es la vida. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, como dijo el doctor Yanes Blanco, le damos la bienvenida al doctor Santos Chávez, que él es médico general, magíster en medicina ocupacional, y nos va a hablar sobre un tema bastante común y bastante habitual, que la gente siempre se queja, ¿verdad? De que, ay, que me duele la espalda, que tengo dolor, que será la ciática. Pero doctor, para empezar el tema, ¿qué entendemos realmente por lumbalgia o dolor lumbar? Así en palabras sencillas para nuestros radioescuchas. Bueno, el dolor lumbar no es aquel dolor que la persona percibe en la espalda baja, ¿no? Muchas veces a la consulta nos llegan estas personas que indicando esa molestia a nivel de la cintura, exactamente en ese punto, ¿no? En la parte de abajo, quejándose. A veces mencionan que los miembros inferiores sienten molestias, calambre, ¿no? Entonces ya estamos ante una lumbalgia, ¿no? Por las características de la lumbalgia, en el ámbito en el cual nos movemos, que es la parte ocupacional, nosotros veremos que cuando hay una asociación con el trabajo, entonces hablamos ya de una lumbalgia de tipo ocupacional. Y ahí vamos a ver relaciones, ¿no? Relaciones importantes que van de la mano con movimientos repetitivos, temas de vibración, malas posturas, ¿no? Todo asociado al ambiente donde el individuo está en su punto laboral, ¿no? ¿Y por qué cree usted que es tan común que la gente sufra de dolor de espalda? Bueno, Viviana, esto ya es principalmente tenemos que ver, porque esto es un tema multifactorial, ¿no? Está además decir que en los últimos años nosotros vemos ya esta epidemia de la obesidad, ¿no?, en la población, ¿no? Y cuando vemos a estas personas que tienen un índice de masa corporal ya mayor de 30, en el tiempo las personas van quejándose del dolor en la espalda baja, ¿no? Esto es algo muy frecuente y nos llega mucho a la consulta. Asociado a esto, el tipo de trabajo que tiene el individuo. O sea, una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo, que no tiene una silla adecuada, tiene un sobrepeso, son personas que van a sufrir de estos dolores en la espalda baja.
personas que conducen estos camiones, ¿no? Y están 8, 16 horas en ese camión con el calor y la vibración, tienen sobrepeso, van a sufrir igualmente estos dolores en espalda baja. Personas que, los estibadores acá en nuestra zona libre, ¿no? O que trabajan en la construcción, que tienen que estar cargando bloques, muchas veces no toman las medidas preventivas por desconocimiento, entonces empiezan a sufrir de estos dolores en espalda baja. Y bueno, es interesante lo que traemos acá para que entonces ellos sepan qué vamos a hacer. Exacto. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? ¿No? Entonces, principalmente vamos a ver que esto va muy asociado al tema de la actividad, las malas posturas, ¿no? El tema también de que si la persona no se cuida, ¿no? Los estados de peso, ¿no? Ok, y bueno, eso es importante lo que has mencionado, que qué podemos hacer para precisamente evitar ese problema de dolor lumbar y sobre todo, hablando como ya estás tocando el tema en el área de trabajo, ¿qué crees que debe ser lo más ideal para que de repente el dueño de la empresa o el empleador cuide a sus trabajadores y evitar esta situación del dolor lumbar? Porque me imagino que esto causa incapacidad, perjudica también a la misma empresa. Exacto. Sí. Mira, esto es una buena pregunta, ¿no? A nivel de las empresas, ¿no? Hay un tema de que se debería estar dando, ¿no? Y es el tema de los programas de salud ocupacional que van dirigidos a tratar de prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Porque cuando la persona empieza a presentar ya este tipo de lesiones a nivel lumbar, estas son situaciones que se van a tornar crónicas y que pueden en un futuro afectar, ¿no? El desempeño del individuo, incluso comprometer su productividad, ¿no? Y su trabajo, ¿no? Pienso que a nivel de los sitios de trabajo se tienen que tener siempre, uno, identificar, ¿no? El riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene la persona? Es un riesgo que es ergonómico. Cuando hablamos de ergonómico son las posturas en las cuales está haciendo el trabajo. Una persona que de repente no tiene una silla adecuada, y ahí por el tema de la silla es un riesgo ergonómico, un levantamiento de peso, ¿no? De repente una persona que trabaja en una bodega, un tema de vibración, una persona que trabaja en un camión, por ejemplo, ¿no? Que entonces pueden llevarlo a esta situación, incluso agravarlo. Entonces, se identifica el riesgo y se le da entonces la consejería o la educación pertinente a este individuo. Una persona que está en una bodega y no sabe realizar adecuadamente el levantamiento del peso, es una persona que se va a lesionar. Es una persona que nos va a estar llegando a la consulta no una vez, muchas veces, ¿no? Quejándose de este dolor en la espalda baja. Entonces se hace necesario de que se le eduque a la persona de cuál es la técnica que él debe de realizar al momento que levanta un peso. Muchas veces yo le digo a las personas ya, incluso personas jóvenes, ya empiezan a padecer de esto y yo le hago la pregunta, ¿te están proveyendo de las fajas para en ese momento que tú estás haciendo ese levantamiento de peso? Te das cuenta que muchas veces no. Entonces en ese momento ya el estrés que va sufriendo la columna va traduciendo de que esta persona es un candidato a una cronicidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya un paciente crónico en ese sentido, es aquel paciente que no solamente le va molestando el dolor a nivel de la cintura, sino que ese dolor se va extendiendo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra columna vertebral, que es ese eje que de allí parten todos los nervios que van a darle, como quien dice, esa sensibilidad, esa fuerza motora a nuestro organismo. Y entonces cuando ya hay lesiones, ¿no? por compresiones o desgaste de esa columna vertebral, entonces el nervio se irrita y la persona se queja de dolor, ¿no? Un dolor que se le va a la pierna, un dolor que es insoportable. Doctor, no aguanto acostarme, no aguanto estar mucho tiempo parado, no aguanto estar mucho tiempo sentado, siento que me arde, siento calambre, se me duerme el pie en el área distal, o sea, tengo adormecimiento del pie. Y es una cosa que a la bajada la persona siente, Viviana, una discapacidad, ¿no? Que es lo que uno debe evitar, ¿no? Con estos pacientes, llegar a ese tema de discapacidad, porque llegamos a un limbo de que, bueno, los manejos que se le brinda al paciente, ¿no? Primero la parte preventiva, identificar los riesgos y ver cuáles son las medidas preventivas que uno le indica a la persona. Si es un tema de postura, vamos a indicarle, bueno, cuáles son las posturas adecuadas. Si es un tema de levantamiento, de qué manera vas a levantar el peso, si necesitas un equipo de protección para que evites una lesión.
esas son las medidas primarias que se van identificando, en base a riesgos que uno identifica en el lugar de trabajo, ¿no? Ya posteriormente, si eso no se logra y el paciente entonces está ante una inminente lumbalgia, nos llegan a la consulta y ustedes ven que ahí partimos con analgésicos, antiinflamatorios, terapias de calor en casa, ¿no? Inyecciones, ¿no? Que es lo que usualmente creo que los que nos escuchan saben de lo que hablamos ampliamente. Y eso va escalando de una manera que se torna crónico. Se torna crónico cuando nos llega, nosotros, bueno, vamos a mandarte los estudios, identificamos de que hay una lesión, ¿no? Muchas veces ya por el tema de la experticia tenemos que ir escalando especialidades, lo mandamos a un ortopeda, ¿no? El ortopeda viene y evalúa y dice, bueno, ya esto ya tiene que ir escalando, lo mandan a un neurocirujano. Cuando llegan a neurocirugía sigue escalando terapia, bloqueos, ¿no? Para calmar el dolor, ¿no? Tracciones, terapias, se le mandan a hacer fisioterapia. Ortopedia, sí. Salvando el mundo, un mensaje importante. Sí, totalmente. Las terapias y todas estas cosas para el paciente que es salvador. No, yo les digo, es salvador. Pero el paciente, si no se trata el punto medular de qué es lo que está provocando la lumbalgia, ¿no? Entonces la persona va a seguir incurriendo en que va a estar con el dolor, la cronicidad. Y bueno, lo último que desea una situación como esta es ser operado. Exacto, la mayoría de la gente pues le tiene un poco de miedo. En cuanto a esto que estábamos hablando de que bueno, Colón es un lugar que laboralmente se presta a que nuestros trabajadores pues tengan lumbalgia, hay trabajo en los puertos que tienen ciertas posiciones, ciertos movimientos vibratorios, la gente que hace, que trabaja en los camiones, pero también pues la gente que trabaja en bodegas o en el mercado alzando peso. ¿Cuáles serían como las medidas, digamos, generales y básicas para toda la población que trabaja y tiene algún tipo de factor de riesgo? ¿Y cuáles serían ya pues las más específicas para cada uno de los diferentes trabajos? Bueno, identificando el riesgo, ¿no? Y los consejos que van dirigidos al individuo, ¿no? Lo principal, uno le indica, bueno, tenemos que, si es una persona que tiene un tema de obesidad, que gran parte de la población, uno le va indicando, mira, tenemos que empezar a tratar de trabajar en la alimentación, en la parte del ejercicio, el sedentarismo más que todo, porque las rutinas del día a día del hombre de hoy nos lleva a que prácticamente muchas veces no hacemos ejercicio y cuando llegamos a la casa estamos pegados a un televisor, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, el ejercitamiento, la parte alimenticia. Y si identificamos un riesgo, ya entonces a nivel laboral, y tenemos, por ejemplo, una secretaria que anda quejándose mucho de lo que es el tema de dolor en la cintura baja, entonces uno le va indicando, bueno, ¿y qué tipo de silla utiliza? ¿Es la silla adecuada? Entonces por ahí tenemos que ver si se puede lograr comprar o cambiar la silla. Habemos lugares que de repente los jefes, oye, viendo a la persona padecer y lo dejan en unas clases de sillas que oye, no sabemos, ¿no? Pero al final uno le indica a la persona, bueno, vamos a tratar de ver cómo entonces conseguimos estos cojines, ¿no? Que son de soporte y apoyo a nivel lumbar y bueno, que la persona logre hacer como quien dice esa inversión por su salud para tratar de por lo menos darle un reposo a la parte de esa columna baja que le está adolorida, ¿no? Entonces, esto es a nivel de oficina. Si es una persona que levanta peso, ¿no? Está en una bodega o los trabajadores de la construcción más que todo, los de bodega igualmente, el uso de la faja es una cosa que ayuda mucho, ¿no? Para proteger la columna ante un movimiento brusco y quedar lesionado. Igualmente las técnicas que deben de saber de cómo levantar un peso adecuado, ¿no? Eso es vital, ¿no? A nivel de lo que es la parte de los conductores, ¿no? Muchas veces se les indica que ellos deben de tener un grado de reposo. Mira, es una cosa increíble estos conductores más que todo de camiones, los que manejan estas mulas, ¿no? Muchas veces se trepan desde las 7 de la mañana y tú los ves que son las 12 de la noche y esa gente están como quien dice, estamos para sumar, ¿sí?
pero no buscan un momento de darle un reposo, ¿no? de estirarse, ¿no? De que esa columna, por lo menos ese cuerpo, se aire un poco de esa vibración y ese calor que está sometido, ¿no? Totalmente. Entonces, la persona tiene que parar en un momento y tener un momento de reposo, ¿no? Para que entonces ese dolor que se puede ir concentrando, o sea, le dé una relajación, se relaje esa parte baja de la columna, ¿no? Salen a las 5 de la mañana de zona libre y llegan a las 5 de la mañana del día siguiente sin parar, quizás hasta Guatemala, El Salvador. Totalmente. Y bueno, esos son los casos que nos llegan a diario, y bueno, lo que les puedo decir de que consulten, cuando ustedes ya ven que la cosa se torna incapacitante, porque ese es el momento que nos llegan, no esperen dar un mayor impacto a esto, vayan y atiéndanse. Desde el momento que ya van sintiendo la molestia del dolor, no esperen que esto se agrave, que llegue un momento que me digan, doctor, un día no me puedo ni levantarme de la cama por el dolor, ¿no? Eso sí es algo triste, ¿no? Y esto es más común de lo que podemos pensar, es muy, muy común. Y vamos a tocar un tema que quizás de repente uno no contempla, ¿no? Hoy día existe este término que se ha popularizado de una manera tremenda, que es el estrés, ¿no? Y nosotros vamos a ver que las personas que tienen este trabajo, esta carga laboral de trabajo, esta presión laboral de que tienes el tiempo exacto para resolver y sacar el trabajo, el estrés increíblemente lleva a la persona a que padezca de dolores lumbares. Y hay otra recomendación que se le haría a la persona: oye, hay que tratar de ver cómo nosotros manejamos ese tema del estrés, ¿no? Esos aspectos psicológicos. La persona está con muchas cosas en la cabeza y te llega a la consulta: doctor, me duele la cintura. ¿Por qué? Porque el tema de ese estrés laboral o familiar, o el que tenga la persona, va a agarrar esa columna y esos músculos se van a traccionar de una manera tan impresionante que al final la persona queda padeciendo y sufriendo de esto. Y le mandamos radiografía, le mandamos estudios, uno termina remitiéndolo al especialista y el especialista mira: oye, tú no tienes nada. Y que totalmente, y que mira, todo está, el hueso, cada hueso está donde debe todo estar. Está donde tiene que estar en su posición. No hay aquí deterioro de nada, no hay discopatía, no hay vértebras desplazadas, no hay desplazamiento, o sea, no hay nada. Eso es lo que iba a preguntar, que siempre cuando hay lumbalgia tiene que haber hernia discal necesariamente. No necesariamente, no. Y entonces esto la población lo tiene que saber, porque muchas veces estamos buscándole, como quien dice, la quinta pata al gato, ¿no? Y de repente tenemos que ver los aspectos psicoemocionales. Exacto. ¿No? Que muchas veces se hacen presentes y muchas veces no lo consideramos, ¿sí? Exacto. Y es para todo ese aspecto psicoemocional. Es interesante lo que el doctor ha conversado hasta el momento, pero sería interesante saber la otra parte, porque puede ser que, bueno, yo tengo toda la intención de reposar y de tomar todas las medidas, pero también hay una parte crucial que es con el empleador, con el dueño de la empresa, con el que tiene que proveer a la persona de todas las cosas para que pueda trabajar mejor. Y creo que hoy en día, pues, este tema de la salud ocupacional en las empresas, y que haya incluso hasta un médico o personas que van a hacer esta fiscalización o esta revisión en las empresas, pues se ve bastante hoy en día. Podríamos hacer una pausa comercial y cuando regresamos entonces hablar de esta parte de la consejería con las empresas, pues, para que ayuden a que sus empleadores se sientan más cómodos. A que inviertan en su empresa, claro, a través de sus empleadores. Cada día trabajamos incansablemente para transmitir el mensaje del Evangelio, para ser esa luz en los momentos de oscuridad, para estar junto a ti en cada paso de tu vida espiritual. Pero todo este esfuerzo no sería posible sin el apoyo de personas como tú. Hoy más que nunca te necesitamos. Tu donación, grande o pequeña, nos permitirá seguir adelante, tocando vida, transformando corazones y manteniendo viva la llama de nuestra fe católica.
Desde ya, la familia de Inmaculada FM te agradece por tu gran gesto de generosidad. Dios te bendiga. Porque mi corazón lo desea, lo anhela, y sé que a través del ministerio puedo dar lo mejor de mí. Porque quisiera compartir al mundo este llamado de Dios que he recibido de Él, y quisiera darlo a conocer con este servicio a Dios. Puedo amar al Señor, a su iglesia, porque es un don que he recibido y quiero responder. Por eso me siento llamado a ser sacerdote hoy, para dar a conocer ese amor de Dios que he recibido de Él. Mi experiencia como seminarista ha sido totalmente enriquecedora. Un total regalo de parte de Dios. Yo simplemente lo he recibido, he decidido participar de ello. La vivencia de ir de misión, el compartir con las personas, con mis compañeros en el seminario y claro, con el apoyo de los formadores, me ha ayudado en todo este proceso de crecimiento y maduración vocacional. Sobre todo cuando vamos de misión, cuando vamos a visitar familias, cuando vamos a visitar enfermos, en la pastoral vocacional, en todo lo que hacemos, en nuestro quehacer diario como seminaristas, el Señor va llenando mi corazón y sobre todo me va llenando de esa paz, de discernir la vocación a la cual Él me sigue llamando. A los jóvenes, pues, invitarlos a que se den esa oportunidad de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me llamas? Y una vez hecha esa pregunta, atreverse a responder. Es bueno que vivas la experiencia. Nunca te vas a dar cuenta si el Señor te llama si no puedas vivir una experiencia con Él. Y invitarlos pues a que no tengan miedo. Y si tienen miedo, que ese miedo no los frene. Y también tengan siempre presente que nunca es tarde para responder a ese llamado que Dios nos hace. Y Él hará su parte. Tú haces con tu parte de responder y Él le hace con su parte de discernir contigo. Así que, anímate. Creo que no hay nada mejor que responder al Señor en la vocación que Él nos llama. Del Antiguo Testamento, pero esta pues tiene un significado bastante especial porque hoy la iglesia celebra el Día de María Reina, haciendo alusión a la coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado posterior a su asunción a los cielos. Recordemos que no es lo mismo asunción que ascensión. El Señor Jesús, Él ascendió a los cielos por el mismo poder de Él. La Virgen María fue asunta a los cielos, es decir, que Él fue quien la hizo subir allá arriba. Vamos a tomar la lectura del libro de Ruth, que pues se encuentra en el misal del día de hoy, sobre todo haciendo alusión porque la Biblia es de los primeros libros donde hay personajes femeninos que son los personajes principales en pues diferentes libros de la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos, desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelet, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2 hijos, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimento, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras.
Orfa dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Oh, Señor. Donde tú vayas, iré yo. La fidelidad que transforma la historia. El gesto de Ruth, extranjera, joven y viuda, es una expresión impresionante de amor fiel y gratuito. Su decisión de permanecer con Noemí, incluso en la incertidumbre, anticipa el tipo de amor que Dios quiere de su pueblo. Un amor que no se basa en el interés, sino en la lealtad. Ruth se convierte así en figura de la iglesia y su historia se inserta providencialmente en la genealogía de Cristo. Lo pequeño, cuando es fiel, se vuelve fecundo en el plan de Dios. Una historia pues un poco media agridulce en una parte, porque pues 3 de los 6 personajes terminan falleciendo, y pues Ruth le es fiel a su suegra, a Noemí, y se queda con ella hasta que ella llega, pues, y que es la fidelidad que todos y cada uno tenemos que tener en las cosas que amamos, la fidelidad que nuestros empleadores deben de tener con sus empleados, sí, que es la parte que nos toca hablar ahora, doctor. Sí, mira que muy atinado, ¿no? Lo que acaba de decir, el tema de la fidelidad, ¿no? Nosotros exhortamos, ¿no?, a aquellos empresarios, personas que tienen este grupo humano bajo su mando, ¿no? Estar pendiente, incluso hasta invertir, ¿no? Invertir en dispositivos de prevención, invertir en educación, ¿no? ¿Por qué? Porque el recurso humano es algo valioso, ¿no? Y si tú tienes un recurso humano que se te enferma, exacto, y se te empieza a incapacitar, ¿no? Quizás los empresarios no lo ven, pero eso son pérdidas que le llamamos pérdidas insensibles, ¿no? Porque esos días de incapacidad le cuestan al empleador, ¿no? Y no solamente eso, si tienes una persona que te estuvo rindiendo bien y se te lesiona en el trabajo, y es una persona que ya con este tipo de patología, esta lumbalgia crónica, el rendimiento no va a ser el mismo, ¿no? Entonces es mejor, como quien dice, vamos a ver cómo hacemos hincapié, ¿no?, en que tengamos a nuestros trabajadores bien con salud. Esos trabajadores que al momento que evitamos que se nos lesionen sean trabajadores productivos, evitamos las pérdidas insensibles y hacemos que Colón, Panamá, o sea, siga creciendo, que es lo que todos deseamos, ¿no? La salud ocupacional, me veo con agrado de que en los últimos años muchas empresas ya tienen la figura del enfermero ocupacional, el médico ocupacional, la enfermera, sí, dándole sí, ese seguimiento o vigilancia que se le haga a los trabajadores y para que se dé esto, ¿no?, para que las personas sean productivas, para que se logren los objetivos en la empresa, ¿no? Y siento que hacia allá es donde nosotros tenemos que ir. Y porque los empresarios más que todo hacen una inversión para prevenir las pérdidas que puede tener la empresa por este tipo de incapacidades. Y hacia allá más o menos quería dirigir la pregunta. ¿Hay algún instrumento legal que diga de que esta empresa debe tener, por ejemplo, una enfermera de salud ocupacional según tenga tantos Sí, ya eso ya años atrás eso se estableció, ¿no? A nivel de la Caja de Seguro Social, las resoluciones ya están, en las cuales por cada 50 trabajadores ya se debe tener ya un médico ocupacional, un equipo de salud ocupacional,
para que entonces estos trabajadores tengan acceso a este beneficio, ¿no? Y que todo sea más productivo, de que tienen que tener un plan de salud ocupacional. Y cuando yo te digo plan es de que dependiendo de la actividad que se tiene, entonces se identifica cuáles son aquellas cosas que pueden poner en riesgo la salud del trabajador y se empiecen a tomar las medidas, ¿no? Para evitar que estas personas se enfermen en el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de seguimiento o vigilancia ocupacional, ya vamos viendo ese componente de que se les mandan estos estudios de laboratorio en base a los riesgos, ¿no? Por decirte algo, si hay pacientes que de repente tienen riesgo de vibración y tienen este tema de la lumbalgia ocupacional, desde temprano apenas ellos ingresan y están trabajando, se les manda lo que es la radiografía de tórax, ¿no? Digo, la radiografía de columna lumbar, ¿no? Para ver de que esa columna esté sana, ¿no? Se les van dando lo que es las orientaciones, lo que estábamos mencionando del levantamiento de peso, se le dan los dispositivos de protección, ¿no? Todo esto en aras de ¿qué? De que tengamos unos trabajadores sanos, unos trabajadores productivos, ¿no? Esto se da, ya se está dando y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena sí. de que esto llegue, ¿no? Y que nuestra población esté sana. Sí, eso es importante lo que acabas de decir, lo que ellos tomen ese cuidado de sus trabajadores como algo ya normado y que precisamente para evitar eso de las incapacidades, porque al final le va a costar más al empleador. A la empresa esa. Porque mientras tú estás incapacitado, ya es una persona que no está yendo a trabajar, ya entonces es una parte que afecta, y claro, si al final tiene que pensionar al trabajador, no sé qué responsabilidad tenga el empleador allí con esa pensión de esa persona, ¿no? Oye, y es tremendamente engorroso cuando de repente tú tienes una persona que le ha dado todo a la empresa y quizás por una situación que se da dentro del trabajo queda lesionado y esa persona simplemente ya no es visto como el trabajador número uno. Exacto, ¿sí? Exacto. Ya lo van relegando, lo van colocando Exacto. en una esquina, ¿no? Y estas son situaciones que escalan tristemente a situaciones legales, ¿no? El trabajador termina yendo a Mitradel, termina yendo a la Caja de Seguro Social, a Salud Ocupacional, se consiguen abogados y este es pleito de lado y lado. O sea, cosas que se pueden evitar con la prevención. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese tema? Y por eso digo, exhortamos a los trabajadores, vamos a cuidar lo que tenemos, ese recurso valioso que tiene toda empresa, que es el valor humano. ¿Sí? Sí, y sobre todo también la seriedad que deben tener las empresas con el pago de la cuota de seguro social, que hemos visto que a veces no lo hacen, y ese es otro problema porque todos los trabajadores tienen derecho a su salud. Es correcto. Y me imagino que si hay que implicar en algún gasto, en un lugar privado, también corre por parte de la empresa, si es un accidente ocupacional. Exactamente. Entonces allí es donde pierde más. Entonces es mejor invertir en prevenir, que después estar pagando situaciones que al final salen más costosas. Totalmente. Y ahí que nuestros radio oyentes tomen en consideración esto, ¿no? El aspecto ocupacional es algo importantísimo, ¿no? Y muchas veces no solamente queda allí, porque entonces esa persona tiene una vida, ¿verdad? Tiene que desarrollarse, ¿no? Y cómo esa persona entonces queda para tratar de desarrollarse con las actividades que tiene con su familia. A veces es triste ver a una persona que dice, doctor, yo no puedo acompañar a mi esposa ni siquiera al mercado, porque pues no puede levantar peso, pues después no puedo levantar ni una bolsita porque ya quedó mal, ¿sí? Y eso es diario, eso es bastante triste, ¿no? Para nuestra gente, ¿no? Sí, doctor, una vez instaurada la lumbalgia, una vez que aparece la lumbalgia, ¿ella se puede llegar a curar del todo? Bueno, hay que ser cónsonos con esto y decirle a las personas que la única manera de detener esto es que la persona empiece a tomar las medidas preventivas que mencionamos. Bajemos de peso, empecemos a hacer ejercicio, eso no nos cuesta nada, caminar, ¿ah? Lo que es la alimentación, bueno, hay que de repente aguantar un poquito la boquita con todas estas comidas deliciosas, ¿no? Y en la dominguera, en vez de que sea dominguera, comete la mitad del domingo y la otra mitad del lunes. Entonces empecemos a tomar esas acciones
Porque tú te imaginas, desde que nosotros nacemos y vamos creciendo, o sea, ese soporte que se llama columna que tiene que aguantar nuestra humanidad, claro, ¿no? Nuestro peso. Nuestro peso llega un momento en que se compromete, o sea, es evidente un tema que es el envejecimiento y eso no lo vamos a poder detener si no empezamos a tomar las medidas de estilos de vida saludables, que al final eso es lo que el individuo tiene que llegar a concluir, un estilo de vida saludable. Tenemos personas que tras que tienen un trabajo pesado, salen del trabajo y se reúnen con los amigos, vamos a libar el licor, que si la cervecita, ¿no? O aquellos que tienen el mal hábito de fumar, que los hay, duermen mal, ¿no? Se alimentan mal, entonces no toman agua. No toman agua, todos estos son factores que se van sumando uno a uno y nos van a llevar a que al final, la pregunta que tú te haces, ¿es reversible o no es reversible? Si es reversible, si la persona empieza a tomar las medidas, sí se puede, ¿no? Pero si la persona continúa en las mismas acciones, o sea, al final vamos a ver una inminente situación de una persona crónica tomando medicamentos y estos medicamentos no es de que mañana no vayan a afectar otras áreas, ¿verdad? Claro. No, ¿cuántos no nos llegan a la consulta ya con el nombre del medicamento y que dame la pastillita esa naranja? El color, porque la gente se aprende más el color. La pastillita naranja esa, ese que diclocac, o sea, ya van con el nombre y yo me quedo yo. Y posteriormente te vienen con otros problemas, vienen con el estómago desbaratado de tantos medicamentos que han estado sistema gastrointestinal también, prolongadamente. Sí. Mi gente, hay que prevenir, hay que cuidarnos, ¿sí? Y la prevención comienza desde el interior de uno mismo, ¿sí? La parte espiritual es importante, ¿sí? Tenemos que cuidar ese templo que Dios nos ha dado, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. No, ahora que mencionas la parte espiritual, cuando estábamos en la preparación del programa, pues encontramos unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ahora pues que el Papa escogió el nombre de León, todo el mundo empezó a buscar las historias de todos los papas León, porque en la tradición es un homenaje a algún papa que se llamó León. Pues sí, el Vaticano ha dicho que fue un homenaje al Papa León XIII, que fue el que hizo la encíclica Rerum Novarum, que habla precisamente de la calidad del trabajo y de cómo los empleados deben de proteger a sus trabajadores, y esa encíclica es de 1891, o sea que como nación tenemos más de 100 años bien atrás de todas las enseñanzas, o por lo menos de esta enseñanza dentro de la Iglesia Católica, porque si el templo no está bien, la familia no va a estar bien, el trabajo tampoco va a estar bien, y es posiblemente el paciente que se le incapacita a la empresa 1, 2, 3 y ya llega a agotar sus 15 o sus 16 días de incapacidad a los cuales tiene derecho. Así es. Bueno, bastante interesante, y esto ya lo estamos hablando ya en el ámbito de personas que están en un sitio de trabajo, pero en las personas cotidianas, las personas que son amas de casa, por ejemplo, las personas que no tienen ese trabajo tan exigente, ¿qué recomendaciones puedes dar para evitar casualmente esto de la lumbalgia? Las amas de casa, por ejemplo, a la hora de la limpieza, o igual nosotros los médicos también, porque a veces también tenemos muchas... de carretera y paciente en paro y todo eso. Mira, déjame decirte que las amas de casa, yo diría que muchos dirán de que, bueno, ellas no trabajan, el trabajo de casa es pesado. Exacto. ¿No? La mujer que se queda en la casa cuidando hijos, empezamos que muchas veces la cuidadora, ¿no? de estos niños, ¿no? Sus hijos, tienen que estarlos cargando, ¿no? Y a veces esos muchachos tienen unos pesos impresionantes que yo me quedo sorprendido de cómo hace esa señora, ¿no? Y tiene que estar pendiente de que hay que barrer, hay que trapear, hay que hacer la comida. O sea, para mí las mujeres son héroes totalmente. Pero sí,
deben de prestar atención a ver este tema del dolor en la espalda baja, porque también van a llegar a ese punto. Y vamos a ver de que esto es principalmente por estas posiciones que son repetitivas, ¿no? Muchas veces si la persona está limpiando, barriendo, levantando peso, doblándose para recoger cosas, o sea, al final, si no le das el reposo, ¿no? De que, bueno, dice por ahí que Dios no hizo el mundo en un día. Un día, ¿no? Se tomó todo un tiempo. Claro. Entonces yo le diría a las mujeres, vamos a agarrar las cosas con calma. Con calma. Yo sé que ustedes son unas héroes, pero hay que aprender a decir esa frase, porque nomás yo escuché y que hay que decirle a la mujer, agarrar la cosa con calma. Sí. Y a mí mismo me dio miedo. Y que hay que saber cómo decir esa frase. No, definitivo. Pero cuando yo digo esto, es de que empecemos a planificar las tareas, ¿no? Del hogar, ¿no? De cómo la vamos a llevar. Hay que tener esos momentos de reposo, de descanso, incluso hasta de relajación, porque hablamos la parte psicoemocional del estrés y muchas veces estas mujeres en las casas manejan un nivel de estrés grande, ¿no? Porque no solamente en la crianza, muchas veces son las administradoras de los recursos a nivel del hogar, ¿no? Son la dueña de la empresa, la trabajadora de la empresa, que no tiene vacaciones. Entonces, no paga seguro. Muchas Así veces mismo es. Tomar un aire para ella, ¿no? Bueno, este es un momento para mí, voy a salir a caminar, a despejarme un poco, ¿no? A estirar esos músculos, ¿no? A darle esa relajación al cuerpo, ¿no? Yo creo que estos son cosas importantes, ¿no? No dejar a un lado su persona, porque muchas veces la mujer se preocupa mucho de que el hijo esté bien, el esposo esté bien, y quizás yo soy la última en preocuparme de que esté bien, ¿no? Entonces ya deja bueno, voy a ejercitarme, voy a hacer algo de ejercicio, voy a tratar de cuidar mi salud. Muchas veces ni siquiera van y se hacen un chequeo en el año de ver cómo dan sus niveles, sus valores. Entonces, como quien dice, el último eslabón de la cadena es ella. Entonces, es un momento para decirle, hay que cuidarse, hay que estar pendiente, que hay que buscar ese momento de que ver de que yo esté bien para que los demás también estén bien. Y pedir ayuda. Todos podemos colaborar en casa. Correcto. ¿Sí? Porque correcto. no porque llegué, tiro las cosas, ensucio, entonces hay que tratar de colaborar, de no ensuciar tanto y de no hacer tanto reguero, para que nuestras madres, estas amas de casa, pues no tengan que estar a cada rato limpiando y recogiendo. Todos podemos colaborar en casa. En casa. Esa es parte de la educación de la madre a los hijos para hacer el intercambio generacional. Sí. Y repartir las tareas del hogar. Y esos esposos que también consientan a sus esposas, le dan un masajito, una cosita, ¿verdad? Sería bueno, claro que sí. Reflexología de los pies. Claro. De repente un agüita, coloca esos pies ahí en agua tibia, ¿no? Y eso refresca y eso ofrece un bienestar, ¿no? Mira, yo te digo, hay cosas tan sencillas, ¿no? Que en vez de buscar un acetaminofén, un diclofenaco, una pastillita para el dolor, uno lo hace en la casa, ¿no? Uno consigue una compresita de calor, incluso uno la puede fabricar en la casa, ¿no? Y se coloca en esa parte baja de la columna, ¿no? Unos 15, 20 minutos de calor. Eso va a relajar la musculatura en esa zona y posteriormente viene el esposo, ¿no? Y remata con un buen masaje, un tradicional bálsamo, y empezamos a dar ese masaje en esa zona. Esa esposa se lo va a agradecer. Sí, porque ella mañana va a estar contenta y ella va a estar lista para lo que venga, ¿no? Esperando siempre ese momento, como quien dice, de que le dije eso. Ese momento que la va a liberar de estrés. Y pues tiene un final feliz también. Totalmente. Y no hay que hacer grandes cosas. Sí. Y estamos previniendo y estamos apoyando a que ese dolor que, déjeme decirle, pone de mal humor. Claro, he visto personas que están de mal humor, están fastidiados, no quieren que nadie les diga nada, es una cosa horrible, pero a esos extremos llegan los pacientes. No, y una mujer enamorada y que se preocupa por su hogar con actos tan sencillos como este, y que estoy copiándolo aquí, y que ya se siente más feliz, se siente más enamorada de su familia, de su esposo, de ella misma. Totalmente. Y bueno, para nosotros los médicos, bueno, yo diría de que el médico tiene que empezar a cuidarse. El médico se preocupa
de mucho, de sus pacientes. Hay veces están más preocupados, no, de la consulta, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Del ajetreo, tengo que cumplir con la agenda y no saca el tiempo. Y cuando vemos, yo veo, mis colegas médicos son los peores pacientes. O sea, al final, cuando van y se atienden es porque ya tienen una situación ya instaurada que los limita, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar hasta tanto? Imagínate en una cirugía, sabemos de que bueno, está fuerte y todo lo demás, y uno está ahí 3, 4 horas, yo no sé cuántas horas, exacto, de repente tendrá una cirugía complicada. Sí. Y un día, sin pensarlo, vas y sientes la debilidad en los miembros inferiores, sientes una debilidad que te está llevando. Y estás en medio de la cirugía y dices, no este puedes. Dolor no sí. puedo, ¿qué es lo que está pasando? Porque las cosas pasan de un momento a otro. El individuo puede estar en un momento bien y de repente empieza la dolencia, empieza la molestia que difícilmente la persona lo entiende en el momento. Y si somos médicos, créame, nosotros pensamos en todo lo malo. En todo, que los diagnósticos diferenciales uno todo otro, lo malo vamos pensando que llevamos esto a unos extremos tremendos, que al final el pensamiento, la parte psicológica termina enfermándonos más allá de quizás el problema que tenemos, ¿no? Y se pueden tomar las medidas. Bueno, vamos a utilizar una faja que nos permita tener una estabilidad de la cintura pélvica, ¿verdad? Que nos dé postura y que podamos realizar nuestro trabajo, ¿por qué no? Y si estamos mucho tiempo en la consulta, ¿no? Que tenemos que estar sentados escribiendo, tenemos que hacer pausas. No somos superhéroes que vamos a llegar y nos vamos a tirar 32 pacientes en un día. Vamos a pararnos, hay que estirarnos, ¿no? Empecemos a buscar dispositivos o solicitarnos que nos colaboren con las sillas ergonómicas nosotros mismos. Yo en mi consulta, yo tengo un almohadoncito que yo lo tengo ahí puesto, es mío personal y yo cuido mi consulta. Me preguntan, ¿eso te lo dio la institución? No, eso me lo compré yo para mi columna, ¿no? Un regalo de ti para ti. Exactamente. Sí, porque si no, imagínate, o sea, al final uno termina la jornada de trabajo y uno queda malhumorado. Sí. No, y aparte, como has dicho, el estrés físico y también el estrés emocional de escucharle la dolama a 32 personas, imagínate, o sea, es de todo, es con un compendio de cosas. Es una carga mental, porque sí, muchas una carga veces, mental horrible. Y cuando un paciente no puede conseguir el medicamento o la terapia está difícil, ya uno va pensando, la próxima consulta va a venir peor, ¿qué le voy a hacer? No tengo tantas opciones de medicamentos, no tengo tantas opciones de esto. Y pues uno también carga un poquito de, sí, de ese peso. Del peso de nuestros pacientes, totalmente. Y en esto de hacer ejercicio, ¿qué opción hay para este paciente que tiene algún tipo de lumbalgia, de algún ejercicio sencillo que se pueda hacer en casa o que no requiera cambiar tanto la dinámica del horario del paciente? Mira, para mí lo mejor es caminar. Las caminatas, uno no tiene que pagar ir a un gym, camina tus 15, 30 minutos de lunes a viernes. Eso te ayuda a estirar, te ayuda con la circulación, te ayuda en todo ese sentido. Si tienes acceso a ir a una piscina sería lo mejor, es el ejercicio más completo. Ir a una piscina también, ¿no? Hay otras personas que dirán que bueno, no tengo el tiempo para caminar. Bueno, al final yo le digo, bueno, por lo menos entonces para que se ejercite una bicicleta estática, ¿no? Que no sean ejercicios de gran impacto, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo voy al gym, y entonces cuando vienes a ver, la persona lo que quiere es ganar músculos. Y empiezan a hacer unos levantamientos, sí, exacto, de peso. Y se lesionan más. Y ni tanto, o sea, ni siquiera pasan por las recomendaciones antes de hacer el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos con un precalentamiento, ¿no? Ejercicios suaves, ¿no? Para que el cuerpo se vaya acondicionando, ¿no? Y ya posteriormente vamos, como quien dice, poniéndole un poquito de dificultad. Y tú sabes lo que pasa, cuando no hacen eso, se lesionan. Sí. ¿No? Se lesionan y llegan que después no la entienden, ay, ando con un dolor en la espalda baja. Y no pasó en el trabajo, pasó en su vida cotidiana. Y es ese individuo que entonces va al trabajo, ¿no? Y entonces las exigencias que le da el trabajo, ¿no? Termina agravándose.
grabándose, y entonces eso va tomando, como quien dice, otras connotaciones. Por eso te digo, este es un tema que la persona tiene que verlo con lupa, con objetividad, y ver entonces cuáles son las cosas que yo como individuo debo de empezar a hacer para evitar verme en ese entorno, ¿sí? Sí, bastante interesante en realidad el tema, todo lo que nos gusta trabajar con huesos, músculos, tendones y ligamentos, un tema que vemos a diario y, como bien dijo, no solamente de causa laboral, sino pues también otro tipo de causa. Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa, Mi Consultorio Inmaculada FM. Como dijimos, de que pues preparando el programa encontramos ciertas enseñanzas interesantes de la Iglesia Católica. Incluso, para los que no sabían, la Iglesia Católica también tiene una oración para todo esto, lo que es la salud ocupacional, que es la que pues vamos a enunciar como oración de despedida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bondadoso, creador de todas las cosas y de nuestro trabajo, te pedimos tu bendición y protección para nuestro hogar de trabajo. Que tu Espíritu Santo nos llene de su gracia para que no haya contiendas ni desunión entre los que compartimos diariamente nuestras tareas. Que reine la armonía, la cooperación y el respeto. Ilumínanos para enfrentar con sabiduría los desafíos laborales y danos la fuerza y la paciencia para superar las dificultades que puedan presentarse. Ayúdanos a encontrar satisfacción y propósito en nuestro trabajo y que seamos un ejemplo de honestidad y dedicación en todo lo que hacemos para gloria de Dios y el bienestar de todos. Amén. Amén. Bueno, darle las gracias al doctor Santos Chávez por su tiempo, por su sabiduría. Sabemos que después aquí ya tiene otro compromiso, pero todo este tiempo, pues nosotros también nos sentimos muy contentos de que todos los que vienen aquí a contribuir, pues dedican ese tiempo, ese espacio a darle docencia a los que nos escuchan y tanto a los que nos ven acá por las redes sociales, por YouTube. Así es que muy agradecida, doctor, que finalmente pues podemos tenerlo aquí, sí, y que también esto sea una puerta para próximos programas. No, sobre todo porque hay buena consejería para la paz y la tranquilidad del hogar. Sí. Así que... No, yo pienso de que la emisora, ¿no?, Inmaculada, ¿no?, va más allá, ¿no?, tratando de buscar esa unidad, lo que he podido percibir, no solamente con las enseñanzas que hemos recibido a través de la Biblia de Jesús, sino también de ver cómo se fortalece ese núcleo, ¿no?, que es importante. Hoy día ese núcleo peligra, y creo que las acciones que se hacen aquí nos llevan a nosotros a tratar de mantener esa unidad. Exactamente. Bueno, y a todos nuestros radioescuchas, gracias por la sintonía. Recuerden, son los 100.7 de la frecuencia modulada Inmaculada FM, la voz oficial de nuestra diócesis de Colón, Cunayala. Como siempre les recomendamos, recuerden, asistan a su misa dominical, ya sea sábado después de las 6 de la tarde o en todo el día domingo.